Hola, buenas tardes. Soy Carlos y hoy vamos a ver la tercera lección sobre iniciación a la contabilidad. Lo que hoy vamos a ver va a ser el balance que se denomina el balance de situación. En la última lección estuvimos viendo el concepto de patrimonio y cómo se calculaba en una empresa o en cualquier persona el patrimonio, o sea, lo que vale una persona, ¿no? Entonces, hoy, basándonos en el concepto que aprendimos en la última lección, vamos a estudiar y comprender lo que es un balance de situación. Como en anteriores lecciones he comentado, estos temas son muy importantes y de la comprensión correcta de los mismos se derivará que después entendamos mejor lo que iremos viendo, los ejercicios que iremos viendo. Por tanto, me gustaría que en estos temas se prestara bastante atención para después poder seguir mejor el desarrollo de las sucesivas lecciones. Nos quedamos en que en el patrimonio estaba compuesto en el activo por los bienes más los derechos, y eso formaba el activo, y en el pasivo teníamos el patrimonio y las obligaciones, que lo denominamos pasivo, aunque en el nuevo plan general contable, y por tanto a partir de ahora lo denominaremos patrimonio neto más pasivo, en lugar de solamente pasivo. Bueno, eso ya lo veremos. Lo que vamos a ver es que esto que llamamos activo o pasivo, o patrimonio neto y pasivo, es lo que se denomina el balance de situación. El balance de situación en una empresa. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Como vemos, aquí he puesto patrimonio neto y pasivo en lugar de pasivo, por ser más claro a la larga de entender también. Bueno, seguimos diciendo que el activo son bienes y derechos y el pasivo, o patrimonio neto y pasivo, es el patrimonio, es decir, lo que la empresa vale, más las obligaciones. Las obligaciones eran las deudas, ¿no? Y los derechos eran lo que nos deben, ¿no? Las obligaciones lo que debemos, los derechos lo que nos deben, los bienes lo que tenemos y el patrimonio lo que valemos, ¿no? Lo que la empresa o nosotros como persona física valemos cuantitativamente, ¿no? Bien, eso se llamaría el balance de situación. La definición que aparece en la Wikipedia es que un balance de situación es un informe financiero que refleja la situación del patrimonio de una entidad en un momento determinado. Por tanto, esta definición nos viene perfecta para lo que estábamos explicando. La palabra balance, bueno, su origen está relacionada con balanza. Balanza significa balance, equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que las dos partes de esta ecuación siempre, siempre, siempre tienen que coincidir. Es decir, la suma de bienes y derechos tiene que ser siempre la misma que la suma de patrimonio y obligaciones. Esto posiblemente al principio no lo tengáis del todo claro o no lo acabéis de entender, pero pensar que esto son matemáticas, son como 2 y 2 son 4, el activo tiene que ser siempre igual al patrimonio neto más el pasivo. Siempre, siempre, siempre. Eso no va a cambiar. Siempre es así. Y ahora veremos con un ejercicio por qué es así. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una empresa en la que dos amigos, Juan y Pedro, deciden montar una empresa, por lo que aportan cada uno 3.000 euros. Bueno, vamos a ver qué sucedería en el balance en este caso. Creamos una empresa y vamos a ver cómo afecta este movimiento contable, que ya veremos que se denomina un hecho contable, es decir, cualquier suceso que suceda en la empresa que es susceptible de contabilización se llama hecho contable. Bueno, pues en este caso esto sería un hecho contable. Dos amigos, Juan y Pedro, que se montan una empresa y cada uno decide aportar 3.000 euros a la empresa. Bien, vamos a ver cómo esto afectaría al balance de situación. En el balance de situación tenemos que los dos amigos han aportado 6.000 euros que han ingresado en la caja de la empresa y
por tanto, tendremos dinero en caja, es decir, un bien, por 6.000 euros en el activo. Por otro lado, en el pasivo, o en el patrimonio neto y pasivo, tendremos que indicar que Juan prestó a la empresa 3.000 euros o aportó de su patrimonio al patrimonio de la empresa 3.000 euros y Pedro aportó otros 3.000 euros. Por tanto, son 6.000 euros. Digamos que en el patrimonio neto y pasivo tenemos que indicarle de dónde viene el dinero que se ha materializado en este caso en 6.000 euros que tenemos en la caja de la empresa. Es decir, en el patrimonio neto o pasivo es de dónde viene el dinero y en el activo tendremos cómo se ha aplicado ese dinero que hemos conseguido del pasivo, del patrimonio neto y pasivo. Es decir, esto es las aplicaciones de fondos, se diría, y aquí estarán los orígenes de los fondos, de dónde viene el dinero y cómo se aplica. 6.000 euros que Juan y Pedro han aportado a la empresa se han materializado en 6.000 euros que hay en la caja de la empresa, dinero en caja. Por tanto, como vemos, el activo suma 6.000 euros, el pasivo o el total, el patrimonio neto y obligaciones suma 6.000 euros. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo, y es que Juan y Pedro, como creen que les va a hacer falta más dinero, se van al banco, piden un préstamo que les conceden, por supuesto, y consiguen con ello 10.000 euros más. Bueno, vamos a ver cómo esto en un balance de situación se materializaría. En este caso, el banco nos ha dado 10.000 euros que hemos ingresado en la cuenta corriente de la empresa. Por tanto, tendremos en el activo como bien también, un bien, dinero en bancos, tendremos un bien que será el dinero físico efectivo en los bancos por 10.000 euros. Y en el patrimonio neto y pasivo nos ha entrado una deuda, una obligación. Sería la parte de obligaciones por 10.000 euros. Aquí tendremos una deuda por 10.000 euros. Seguimos. Ahora Juan y Pedro deciden comprar los muebles para una oficina que van a alquilar, que les cuesta 4.500 euros que pagan en efectivo. Es decir, Juan y Pedro compran los muebles y los pagan en efectivo. Por tanto, si seguimos con la lógica, nos va a entrar en el activo, nos va a entrar un bien nuevo, que van a ser los muebles. No teníamos muebles y ahora sí que tenemos, por tanto, nos van a entrar muebles en el activo. En el pasivo, ¿qué nos va a entrar? Nada. Lo único que nos va a disminuir en este caso, el dinero que teníamos en efectivo. Antes teníamos 6.000 euros en caja y ahora solo vamos a tener 6.000 euros menos los 4.500 que hemos pagado en efectivo. Por tanto, en caja nos van a quedar solamente 1.500 euros. Bien, como imagino que ya vais entendiendo la lógica de cómo funciona esto, los dos pequeños ejemplos que quedan más, os invito a que paréis el vídeo un momento e intentéis a ver si sabéis colocar cada partida correctamente en el activo o en el patrimonio neto y pasivo. Bien, vamos a ver cómo se procedería en este caso. Y en este caso, como hemos visto, caja que teníamos 6.000 euros, como hemos pagado el mobiliario que nos ha costado 4.500, solo nos quedan 1.500. En cambio, mobiliario de oficina que no teníamos, ahora tenemos 4.500 euros en mobiliario, invertidos en mobiliario de oficina, que es un bien. Es decir, en este caso, este hecho contable no afecta al patrimonio neto ni al pasivo, solo afecta a los bienes del activo. Bueno, vamos a ver el siguiente caso. Pagan la primera cuota del préstamo con el banco, que son 1.000 euros. Se lo descuentan de la cuenta corriente. Es decir, ha vencido la primera cuota del préstamo ese que pedimos al banco y, por tanto, ¿qué tendremos que hacer aquí? Bueno, como os he comentado antes, si queréis, paráis el vídeo y lo pensáis. Y bueno, yo voy a resolverlo. En este caso, entendemos que nos disminuirá el dinero que teníamos en bancos
¿Y por qué? Porque hemos pagado un dinero y por tanto el dinero en bancos nos va a disminuir, pero también nos va a disminuir en el pasivo las obligaciones, es decir, del préstamo que teníamos en bancos, si debíamos 10.000, ahora deberemos 1.000 menos. Vamos a ver esto cómo se sucede o cómo se produce y afecta al balance de situación de la empresa. Vemos, dinero en bancos ahora solo tendremos 9.000 y solo deberemos al banco 9.000 euros. Bien, ahora le prestamos dinero a un amigo, 2.300 euros, y se lo damos con cargo a la cuenta corriente de la empresa. Es decir, cojo y a un amigo mío le presto un dinero. Por tanto, ese amigo mío me deberá 2.300 euros. Bien, eso será por una parte, ¿no? Por otro lado, ¿qué sucederá si yo le pago con cargo a la cuenta corriente de la empresa? ¿Qué sucederá en mi cuenta corriente? Pues que me disminuirá en 2.300 euros. Como veis, bien, el crédito con amigos habrá aparecido una nueva cuenta que será un derecho de cobro, un derecho que va al activo, que es un crédito con un amigo que son 2.300 euros, y por otro lado me va a disminuir el dinero que tenemos en el banco, que me ha disminuido en 6.700 euros. Bien, me habrá disminuido en 2.300 euros y por tanto me quedan 6.700 euros. Bien, como vemos, en todos este procedimiento, siempre el activo, la partida total, la suma de todas las partidas del activo, siempre coinciden con la suma de todas las partidas de patrimonio neto más pasivo. Si queréis, lo vemos aquí, son 15.000, antes también eran 15.000 euros, siempre han coincidido. Será mayor o menor, aquí perdón, aquí está equivocado, no son 6.000, son 16.000 euros la suma de todos. Bueno, si vemos, siempre las partidas del activo han coincidido, suman lo mismo que las partidas del pasivo, desde el principio de las operaciones. Bueno, bien, esto sería un ejemplo para que entendiéramos bien por qué siempre el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, ¿vale? Siempre es porque es como son las dos caras de una misma moneda. Como hemos dicho, la palabra balance viene de la palabra balanza, y balanza significa equilibrio, ¿no? Es un balance, es una situación equilibrada. Siempre tiene que valer lo mismo el activo que el patrimonio neto y pasivo. Bien. Esto está muy relacionado con lo que vimos también en la primera lección, que solo lo hablamos por encima, que era el método de la partida doble. Lo que afecta a las partidas del activo tendrá una repercusión disminuyendo las partidas también del activo, o una repercusión aumentando las partidas del pasivo, y al revés. Si una partida del activo me disminuye, eso o me aumentará otra partida del activo o me disminuirá también una partida del patrimonio neto y pasivo. Bien, esto siempre va a ser así, y siempre el activo va a ser igual al patrimonio neto y pasivo. Por tanto, lo que yo quiero que quede claro en esta lección es que siempre, siempre, siempre el activo va a ser igual al patrimonio neto más el pasivo. Eso tiene que quedar muy claro, porque digamos es la base de toda la contabilidad, y el entender esto supone probablemente ya un 60% de lo que tenemos que entender en contabilidad. El resto está todo derivado de esta ecuación. Todo se deriva de esto. Por tanto, es muy importante que entendamos correctamente el balance de situación y por qué es así. Bien, con esto me despido hoy. Espero que la clase os haya sido útil. En el próximo tema veremos las masas patrimoniales. Veremos de qué se compone el activo y el patrimonio neto y pasivo, cuáles son sus partes, y así podremos entender todavía mejor lo que es el balance de situación. Bueno,
Pues nada, con esto me despido. Un saludo a todos y buenas tardes.